¿Qué tal amigos? Espero estén muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el flujo eléctrico y la carga encerrada. Se puede definir el flujo, y en este caso flujo eléctrico, como la cantidad de líneas que atraviesen una superficie determinada. Sería algo análogo a la cantidad de agua que pasa por un orificio, por ejemplo este orificio respectivo. En esta analogía, el agua hace las veces de nuestro campo eléctrico y la superficie del orificio sería análogo a la superficie que usamos. En este caso se relaciona como un tipo de cilindro donde pasaría el agua por la superficie. Esa es como tal una explicación para lo que es flujo en general. Cuando poseemos un campo eléctrico constante en todos los puntos de una superficie, encontramos una nueva definición conocida como el flujo eléctrico. Por ejemplo, si nosotros tenemos una carga positiva, sabemos que la carga tiene lo que son las líneas de campo eléctrico que le hemos explicado en clases anteriores. Si nosotros encerráramos esta carga en una superficie, tendríamos la siguiente definición. El producto escalar, que sería un producto punto, entre las líneas de campo eléctrico con el vector de superficie es igual al flujo eléctrico. Bueno, y tú dirás, ¿cómo es esto? Las líneas de campo eléctrico tienen todas estas direcciones que salen así, de esta forma. Y está golpeando un pedacito de lo que sería la superficie que estamos viendo ahí. Entonces, en este caso, este pedacito tiene un vector que se denomina un diferencial de área o de superficie. El producto de este vector, el producto escalar, con el vector de la línea de campo eléctrico, es lo que se denomina como flujo eléctrico, teniendo lo siguiente: el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico, producto punto o producto escalar con el diferencial de superficie que estaría golpeando. En este caso, como un diferencial, pues es un pedacito respectivo de toda la esfera, que está cubriendo lo que es la carga respectivamente. Cuando el vector de campo eléctrico y el vector de superficie son perpendiculares, el flujo es cero. ¿Por qué sería cero? Porque si llegase a ver lo que sería... Porque si llegase a existir, por ejemplo, que una línea de campo eléctrico salga en esta dirección, pero el diferencial tenga esta dirección, el ángulo entre ellos dos sería 90 grados. Y como por definición del producto punto sabemos que es igual a la magnitud del primero por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo entre ellos dos, en este caso el ángulo sería 90 grados, el coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, por eso es que el flujo sería 0 si llegasen a ser vectores perpendiculares. A diferencia de que si son vectores paralelos, como lo tenemos en este caso, quiere decir que el ángulo entre ellos dos va a ser 0 grados y el coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto, ahí sí existiría un respectivo flujo. Ahora, al determinar una distribución de pequeños pedacitos de la superficie golpeados por cada una de las líneas de campo eléctrico, es posible encontrar la suma de todos ellos. Por lo tanto, si tenemos que queremos sumar cada uno de estos pedacitos de superficie, pues sabemos que es una esfera y que cada uno de estos tiene un respectivo vector de superficie que va acompañado de la línea de campo eléctrico. Tendríamos entonces que el flujo eléctrico va a ser igual a lo que sería la integral de el campo eléctrico producto punto por un diferencial por el mismo diferencial de superficie. Con la integral estamos asumiendo que estaría sumando cada uno de estos pedacitos. Pues recordemos que la integral en su principio, recordemos que el principio fundamental de la integral es una suma de áreas. Ahora veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos las líneas de campo eléctrico de esta manera. Todas van hacia la misma dirección. Y ese sería el campo eléctrico. Todas estas son líneas de campo eléctrico. Si tenemos una superficie plana, sabemos que el vector diferencial de esa superficie va a ser hacia arriba. Por lo tanto, el ángulo entre ellos dos sería 90 grados. Y eso nos daría que esto va a ser el flujo 0. Pero, nuevamente en nuestro ejemplo, si ya no tenemos una superficie así, sino ya es un plano inclinado, vemos que el ángulo ya va a ser este, que sería como el normal en física mecánica. Y el ángulo entre las líneas de campo eléctrico y el vector ya va a tener un ángulo respectivo. Ese ángulo sería el calculado por el producto punto.
recordando cómo es la magnitud por el coseno de ese ángulo respectivo, que lo tendríamos acá. Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Supongamos que tenemos las líneas de campo eléctrico como lo veíamos ahí, y ahora vamos a colocar lo que es una superficie. Entonces, esta sería la superficie del plano. Si el plano está acostado como lo tenemos acá, vemos que el diferencial de superficie sería este. Por lo tanto, el ángulo entre estos dos vectores va a ser 90 grados, y el coseno de 90 grados es 0, entonces no existiría flujo. Pero, si el plano ya no es este, sino es este, vemos que el diferencial de superficie tiene esta posición, y las líneas tienen esta posición, y las líneas van en esta dirección. Por lo tanto, el ángulo entre ellos dos va a ser 0 grados. Vemos que están apuntando hacia la misma dirección. Y ahí ya existiría un flujo respectivo. De la misma manera, si el plano estuviera inclinado, el ángulo que hay entre este vector y el vector de las líneas de campo eléctrico sería un ángulo respectivo, que sería este ángulo que tendríamos acá. Y ese ángulo se tendría que calcular para obtener el flujo respectivo. No siendo más, amigo mío, te espero en la siguiente oportunidad para que profundicemos más sobre el tema y hablemos respectivamente de lo que sería la ley de Gauss. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no se te pase ninguna notificación de nuestro curso de física.